Bueno, estamos ya en esta tercera parte de este retiro de Navidad y tratando de ahondar ahora en la figura de la Virgen María, siguiendo el Evangelio de Lucas. Hay algo que llama la atención en este evangelista, en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Es la gran preponderancia que le da a la Virgen María, es un personaje con una escena central, pero en el capítulo 1 y 2. Después, fuera de estos capítulos, aparece, pero casi muy circunstancialmente. Ya no aparece, bueno, en relación a los parientes. Después, cuando ya Jesús ya ascendió con los 11, Jerusalén. Pero son menciones muy colaterales, diríamos. En cambio, acá es súper central la Virgen. Toda la centralidad que tenía José. En Mateo latina acá la Virgen María, claramente, ¿no? Entonces, uno se pregunta por qué no desarrolló o no nos contó o no nos dejó recordar un montón de escenas que habría habido con la Virgen María en la infancia de Jesús, con Jesús adulto. ¿Por qué no nos contó nada? Bueno, claramente no hay una intención acá biográfica o histórica del evangelista. La intención es eminentemente teológica. Entonces, queremos pesquisar cuál es esta función, esta intención teológica que el evangelista le asigna a la Virgen María. Que en definitiva, cuando digo el evangelista, en realidad estamos diciendo Dios mismo nos quiere transmitir esto. Queremos pesquisar entonces a María como modelo, porque es nuestro modelo, de misionera, evangelizadora, y particularmente misionera también en el contexto del sufrimiento, del dolor, del sufrimiento y del dolor. Sin embargo, la preponderancia no la pone en la cruz, la pone acá, en la infancia. Desde luego que está el cántico de Simeón, ¿no? Una espada atravesará tu corazón, pero queremos pesquisar el modelo de María como misionera y acompañando en el sufrimiento. Bueno, para tratar de pesquisar este sentido teológico de la Virgen María en este Evangelio, vamos a hacer una lectura rápida de los textos estos de el 1 y el 2. Bueno, comienza primero con el nacimiento de Juan. El ángel Gabriel anuncia a Zacarías que va a nacer Juan, el Bautista. Sigue luego con el anuncio, que también el mismo ángel le hace, pero a la Virgen María, de que va a nacer Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús. Después, María va a visitar a Isabel, desde Galilea hasta Judá. Y continúa el evangelista con el nacimiento de Juan y con la circuncisión de Juan. Y bueno, luego la vida oculta de Juan. Después, ¿con qué sigue? Ya en el capítulo 2. Con el nacimiento de Jesús y con la circuncisión de Jesús y con la presentación en el templo. Para finalizar, con la vida de Jesús en Nazaret. Bueno, ahí tenemos el capítulo 1 y 2. Pero miren si lo vemos así comparativamente en la reorganización que les estoy mostrando, ¿no? En el amarillo, todas las escenas de Juan. Y en el violeta o fucsia, todas las escenas de Jesús. Y miren qué correspondencia. Anuncio del nacimiento de Juan con el anuncio del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan y la circuncisión de Juan con el nacimiento y la circuncisión de Jesús. La vida de Juan, oculta en el desierto, y la vida de Jesús en Nazaret. Miren qué paralelismo hace Lucas y cómo claramente está confrontando dos escenarios, dos pueblos, dos tiempos. El de Juan, que es el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel. Y el fucsia o el violeta es el nuevo pueblo. Es la iglesia naciente que es para toda la humanidad, centrada en Jesús. Tenemos las dos figuras, Juan y Jesús. El antiguo y el nuevo, podríamos decir, testamento. ¿Quién une el antiguo y el nuevo? No yendo del viejo al nuevo, sino del nuevo al viejo. Miren el movimiento que hace. ¿Y quién lo hace? María. Precisamente María
va a visitar a la mamá de Juan el Bautista, a la madre de todo ese gran pueblo que estaba expectante y esperando al Mesías. María es la que establece el puente de unión, es la primera evangelizadora, es la primera misionera, es la primera que lleva a Jesús a anunciarle a todo el pueblo que el Salvador ya está entre nosotros. María, esta es la primera imagen que podemos reflexionar para después rezar. María como primer evangelizadora, María primer misionera, y no de sí misma, misionera del anuncio de Jesús. Y así como vimos que están en paralelo, Juan el Bautista y Jesús, uno representando el Antiguo y el otro el Nuevo Testamento, el nuevo mensaje, el mensaje definitivo, la nueva alianza, en realidad sería, se confrontan las dos alianzas, la antigua con la nueva. Y la antigua en realidad queda como caduca o cancelada. Piensen ustedes que Juan el Bautista es el hijo de Zacarías, de un sacerdote, y un sacerdote sin descendencia. Es un simbolismo muy fuerte del pueblo judío que espera al Mesías y que ya no tiene salida. Vamos a verlo esto comparando no ya los dos varones, sino las dos mujeres que aquí aparecen en función de que nos interesa profundizar el modelo de la Virgen María. Las dos mujeres son, por un lado Isabel, por otro lado María. Fíjense ustedes que Isabel es una mujer estéril y anciana, dos características que las expresa claramente y contundentemente el texto. Piensen ustedes que está en gran sintonía con la esposa de Abraham, que también era una mujer mayor y estéril. O sea, ¿cómo iba a concretar su promesa a Dios hecha a Abraham si su mujer legítima no tenía descendencia? Isaac, ¿no? Que finalmente de él después nace Jacob, y de Jacob los 12 hijos que dieron lugar a las 12 tribus que fundaron el pueblo de Israel. Bueno, por un lado tenemos aquí la imagen de Isabel, una mujer estéril y anciana, sabiendo que la esterilidad era un signo de ausencia de bendición, falta de bendición. Dios bendice en el Antiguo Testamento a una mujer, la bendice con los hijos. Desde luego que esto lo tenemos que leer con la teología de hace 2000, 3000 años. O sea, no podemos hacerlo desde la actualidad, porque desde luego que para nosotros no es ningún disvalor, ni siquiera la esterilidad, ni siquiera la ancianidad. Ninguno de los dos son disvalores. Pero bueno, vista desde la teología del Antiguo Testamento, una como otra eran signos de quedarse sin legado y sin posibilidades para concretar las promesas de Dios. O sea, la imagen de Isabel nos retrotrae a la imposibilidad que tenía el pueblo que esperaba el Mesías, la imposibilidad que tenía el pueblo sustentado, basado en la antigua alianza, como para poder concretar las promesas que Dios les había prometido. No había forma de hacerlo a través de ese pueblo y del sacerdocio judío. Piensen ustedes que era un sacerdocio que hacía sacrificios, sacrificios que en realidad no, siguiendo la carta de los hebreos, también no, son sacrificios que no son eficaces. La eficacia después nos va a venir por el sacrificio redentor, la entrega por amor de Jesús. Bueno, esta es Isabel. Fíjense cómo en el versículo 25 ella dice: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Mi oprobio. Para nosotros no es un oprobio ni ser anciana ni ser estéril, pero en el contexto teológico de Lucas está simbolizando el quedarse sin la bendición de Dios y el quedarse imposibilitado para concretar la alianza que tenía el pueblo de Israel ya desde hace 1800 años atrás. En cambio María, miren cómo la propone Lucas, la propone como una muchacha fecunda, de hecho queda embarazada, por el Espíritu Santo queda embarazada y es virgen. ¡Qué contradicción! Es fecunda, pero es virgen. ¿Cómo quedar embarazada
siendo virgen. Es interesante esto. Nosotros, el tema de la virginidad, en realidad por la formación que hemos recibido, siempre se acentúa la virginidad en relación a la pureza. Es la llena de gracia, con lo llena de gracia nosotros acentuamos el tema de la pureza, que era necesario que ella era pura, virginal. Sin embargo, acá en la teología de Lucas, la virginidad alude no tanto a la pureza, sino fundamentalmente a la fidelidad. Esta muchacha fecunda y virgen es símbolo de la fidelidad de aquellos que fueron observantes y fieles a la palabra del Señor. O sea, ese pequeño vástago, ese pequeño retoño del que hablaba ya el profeta Isaías, el pequeño resto fiel del pueblo judío que espera las promesas de Yahvé, confrontado con el pueblo infiel. El pueblo infiel, imagínense que ya los grandes profetas, y bueno, después fundamentalmente Oseas, cómo expresan esta relación que Dios entabla con su pueblo infiel, el pueblo visto como una imagen femenina, la esposa. La esposa es infiel, llega a ser denominada por Oseas como la prostituta, la que se prostituyó. El pueblo se prostituyó cada vez que se apartó de la alianza y de Yahvé. Muchas veces lo hizo a lo largo de toda su historia, una y otra vez. Entonces aquí la imagen de la virginidad de María alude no a una pureza física, que desde luego la tendría, no alude a eso, sino que alude específicamente a la fidelidad que trae fecundidad, la fidelidad a la alianza. Ella enarbola, esta joven fecunda y virgen, enarbola a todos aquellos que eran fieles, que eran observantes a la palabra. No observantes a esos preceptos humanos que esclavizaban al ser humano, sino observantes y fieles a la ley de Dios, a la ley del amor de Dios. Por eso, en este caso, la fecundidad y la virginidad refieren fundamentalmente a la bendición, O sea, en la Virgen María, Dios bendice al pueblo elegido y a toda la humanidad. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Con la gracia viene la bendición y con la bendición la fecundidad. Y en la fecundidad de esta muchacha virgen nace el Salvador. Ella entonces representa al pueblo que no abandonó la alianza nunca, o sea que le fue fiel. Representa al pequeño vástago, pueblo fiel a Dios que guarda su palabra. En ella está sustentada la esperanza de la vida nueva, en la cual nos sustanciamos los misioneros y las misioneras de la UEA. Nosotros queremos ser continuación de ese retoño virgen y fecundo, la virginidad en cuanto a la fidelidad a la alianza con el Señor. Bueno, en esto tenemos que ser claros, no significa que Isabel es lo negativo y María es lo positivo, ¿no? Isabel es Santa Isabel, o sea, eso no desmerecemos su fidelidad también y su observancia, desde luego. Pero en el escenario teológico que plantea Lucas en estos dos capítulos, queda confrontada esta antigua alianza que ya es ineficaz, y ineficaz específicamente no por Dios, porque Dios es el eternamente fiel, es ineficaz por la infidelidad del pueblo. Es por eso que acá aparece esta muchacha virgen, la virginidad como fidelidad observante. Entonces vamos a caracterizar cuáles son las notas distintivas de María. La primera en estos textos, su fidelidad, esa es fundamental, es la muchacha fiel a la promesa de la misericordia de Dios, es fiel a todo el legado que tenía el pueblo, o sea, el legado que tenía el pueblo que se prostituyó, ella lo fidelizó con su pureza virginal, o sea, con su mantenerse absolutamente en tensión
a la palabra creadora de Dios, a la alianza verdadera. El pueblo de Israel desdibujó la primera alianza, la desdibujó, la contaminó, por eso se tornó ineficaz. Ya los sacrificios del templo ya eran ineficaces. Por eso Jesús hace una nueva alianza. Nueva es nueva, absolutamente nueva. Ya la antigua no vale, no sirve. La segunda nota de la Virgen, su virginidad. Con esto claramente no referimos específicamente a lo corpóreo. Claro que era virgen y fue virgen, es la Santísima Virgen María, pero acá lo importante no es destacar la virginidad física, sino la virginidad interior, esa reserva y entrega total al amor de Dios. Es una reserva incondicional. Desde luego que pasaron 2000 años. Nosotros tenemos una antropología más superadora de la teología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya la mujer por ser mujer era impura. Ustedes saben que una mujer ya por tener un hijo quedaba impura. La Virgen también quedó impura. De hecho se tuvo que someter a los ritos de purificación que tenía que tener una mujer cuando le nació Jesús. Justamente porque le nació Jesús, un hijo varón, tuvo que esperar 7 días de purificación para el 8º circuncidarlo, porque estaba prescripto que la mujer quedaba impura. No solo ahí, quedaba impura con cada menstruación, la mujer queda impura. Bueno, acá uno se podría preguntar si la Virgen menstruaría o no, pero si menstruara la Virgen, fue impura todos los meses, tenía que hacer los ritos de purificación que hace una mujer judía después de estos flujos. O sea, la virginidad acá no es acentuación de algo físico, una condición física, sino una condición moral, espiritual, una integridad interior. A eso refiere la virginidad, fundamentalmente a esa reserva y entrega incondicional al amor de Dios. La tercera nota, fecundidad. Es que lo que decía que parecía contradictorio, si es virgen, ¿cómo es fecunda? Bueno, justamente de su virginidad, de su reserva incondicional al amor de Dios, de su fidelidad absoluta a la palabra creadora de Dios, es que en ella nace el Salvador. Es la virginidad fecunda, permite concebir en ella, a través de ella, la misericordia de Dios para todo el pueblo y no para el pueblo judío solo, sin restricciones para toda la humanidad. Y la cuarta nota, su entrega generosa. Ella podría haberse reservado todos estos bienes como glorias personales. No, ella se puso, aquí estoy, es servidora en el amor del Señor. Estas 4 notas son iluminadoras y modélicas para nuestra actividad misionera de la UEA. Bueno, pero también sobre estas 4 notas características de María también hay que observar una quinta, que es la perseverancia de ella en la adversidad. Esto fue una marca de su vida. Y para esto tenemos que valernos del aporte de los otros evangelios. O sea, quedar embarazada, tener que pasar por toda esta situación absolutamente conflictiva para las normativas y las leyes judías, lo que tuvo que pasar con José, lo que tuvo que pasar después con la huida a Egipto, lo que tuvo que pasar después cuando regresan y no pueden quedarse en Belén, lo que tuvo que pasar siendo migrante, fue una familia migrante, instalándose en Nazaret, un lugar nuevo para ellos. Y después, desde luego, lo que tuvo que pasar durante toda la vida pública de Jesús y con el desenlace de la cruz. Su gran perseverancia en la adversidad. Mantuvo siempre su fe, aún en las dificultades, aún en el dolor. Es una gran misionera, no por solo su fidelidad, por su virginidad, por su fecundidad, por su entrega generosa, sino por su perseverancia, principalmente en la adversidad. Esto es de una gran
iluminación para los misioneros y las misioneras de la UEA. En función de estas notas, les propongo que repensemos nuestra vida y nuestra fe desde la Virgen María, que repensemos nuestra misión de UEA. 7 puntos le propongo para reflexionar, escribirlos y rezarlos. Primero, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Sobre qué promesas? ¿Cuáles son las promesas sobre las que sustentamos nuestro desarrollo humano? ¿Promesas humanas o promesas que se sustentan en Dios? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Segundo, ¿cuáles fueron o cuáles son nuestras fidelidades? ¿Somos fieles? ¿Somos fieles? ¿Pero fieles a quiénes? ¿A qué credo? ¿A qué fe? ¿A qué personas? ¿Cómo es nuestra fidelidad? Y no estamos hablando acá de fidelidad de pareja, de esposo, esposa. Fidelidad humana. ¿Con quiénes? ¿Para quiénes es nuestra fidelidad? Tercero, reservamos, custodiamos virginalmente algo para Dios, sin tacha, sin mácula, pero no por lo puro, sino por lo íntegro. Reservamos sin condición alguna todo lo que somos y todo lo que tenemos para Dios. Al menos reservamos y custodiamos algo para Dios o algo para alguien que amamos. O nuestra virginidad, porque esta virginidad no es para las mujeres solamente, es para los varones. Es una virginidad humana, una reserva incondicional al amor misericordioso de Dios, es tanto para la mujer como para el varón. Estas reservas, estas custodias, las hacemos restrictivas a algún momento, alguna actividad, alguna limosna, alguna asistencia a misa, o somos vírgenes como María, siempre virgen, siempre custodia y reservada al amor incondicional de Dios. Cuarto punto. Damos lugar a concebir en nuestro seno, en nuestra vida, la misericordia de Dios. Concebimos en nosotros, damos lugar a que se desarrolle y crezca en nosotros el Hijo de Dios, que es la misericordia de Dios. ¿Damos lugar a eso? Quinto, ¿cuáles son nuestros servicios generosos hacia Dios y hacia los demás? ¿Somos servidores? ¿Nos ponemos como servidores? He aquí la esclava, la servidora de los demás y de Dios. Sexto, ¿pensamos, elegimos u obramos con amor a Dios y a los demás? ¿Nuestros pensamientos son movidos por este amor a Dios y a los demás? ¿Nuestras elecciones y nuestras acciones condicionadas al amor a Dios y a los demás? Séptimo, si yo tuviera que hacer mi propio Magnificat, léanlo de nuevo, el Magnificat de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué escribiría yo? ¿Cuál sería mi Magnificat? ¿Por qué debería bendecirlo? ¿Por qué debería magnificarlo? Agradecerle. ¿Cuál es mi acción de gracias a Dios? Les propongo eso. Podríamos escribir cada uno nuestro propio Magnificat en base a los 6 puntos anteriores. Y desde luego, sin perder de vista que nuestra fidelidad, nuestra observancia, nuestro seguimiento a Jesús no es idílico, ni romántico, ni soñador, ¿no? Si lo aplicamos más desde nuestra misión de la UEAN, está encarnado en una vida transitada por la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, los achaques. Por eso, como octavo punto, les propongo también, si quieren, tienen tiempo, abordar toda esta dimensión de magnífica, de agradecimiento, de alabanza a Dios, pero repensando
cómo es mi fidelidad ante las pruebas, ante las dificultades de mi vida. ¿Qué me pasó en mi vida a mí cuando tuve problemas serios, cuando tuve crisis, conflictos? ¿Cómo fue probada mi fe? ¿Cómo respondí a mi fe? ¿Y cómo estoy hoy? Y esto, desde luego, con una gran esperanza. Bueno, y para finalizar, queda esta propuesta para que reflexionemos y recemos durante este día. Les propongo que podamos escribir, si les ayuda eso, y si no, lo pensamos y lo rezamos. Escribir el recorrido de nuestra propia vida, pero tomando un modelo. Si les interpeló más la figura de José, tomamos a José. Si más la de María, tomamos a María. O si quieren los dos. O sea, somos grandes, cada uno toma el que puede. Lo que pasa es que por los horarios que hoy tenemos, da la impresión como que es mucho. Tomar a los dos, no sé si nos dan los tiempos. Pero bueno, yo les propongo en principio, elijan a uno. Si eligen a José, repensar los grandes acontecimientos que me llevaron a Dios. Te invito a que escribas tus grandes sueños, sueños, no cuando dormiste, sino tus grandes aspiraciones, cómo fueron, cómo pudiste ir concretándolas en tu vida, tus sueños y tus concreciones, a través de quiénes, con quiénes, bueno, todo lo propuesto cuando vimos la figura de José. Y si eligen a María, repensar los motivos que tengamos para bendecir y alabar al Señor, y también para bendecir y alabarlo en las personas que amamos y que nos aman. Podemos escribir nuestro propio Magnífica. Bueno, esta es la propuesta y vamos a finalizar entonces esta charla de retiro, y siendo que ya se nos viene el fin de año, bueno, les quiero mandar a todos y a todas las misioneras, los misioneros de la UEAN, un abrazo con mucho afecto, mucha calidez, y fundamentalmente ligados, unidos en una oración incesante. Espero, Dios mediante, poder volver a encontrarnos con ustedes el año que viene con nuestros retiros que veníamos haciendo de los milagros de Jesús. Un abrazo grande a todas y a todos.